Somos Mónica Gil Casares y Carmen Sánchez de Fundación Codespa y vamos a hablar sobre el gran reto de la medición de impactos. Antes de comenzar, me gustaría, por favor, que pudiéramos hacer una ronda rápida de nombre y organización, ¿vale? Para saber un poco número de ONGs, de fundaciones empresariales, empresas y conocernos todos. ¿Quieres empezar por ahí? Yo soy Javier Díaz, Fundación Orange. Muy bien. Sí. Hola, yo soy Bernardo Garrido, de la asociación INCA. Mira. Yo soy Isabel, de la Fundación Jardines de España. Uh-huh. Yo soy Javier Pérez, de Hartford SL y trabajamos para PPI. Yo igual soy de Hartford, me llamo Patricia y apoyamos a BBVA a la gestión de su programa de voluntariado corporativo. Yo soy Mario González, de la startup Matutal. Hola, yo soy Sandra Beco Bueno, de Coherencia. Uh-huh. Erika González, de Fundación Mafre. Uh-huh. Beatriz Sousa, Fundación Mafre. Daniel Paredes, Fundación Pascual Maragall. Yo soy Sara Esteban, de la Fundación Mafre. De Progon Software. ¿De dónde? De Progon Software. Okay. De Elenco Pilar Rojas. Yo soy Clara Sobrino, de Fundación Mafre. Adriana Alaide, de Fundación Diversión Solidaria. Uh-huh. Miguel Díaz, de Fundación Manantial. Metro. Así es que te conocemos. No pases de esta objetividad. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por apuntaros a esta sesión de medición de impacto. Tenemos un gran reto. Os vamos a contar de nuestra experiencia de Fundación Codespa, pero también nos interesa conocer vuestras experiencias en medición y que tengamos un tiempo pues, para compartir entre todos. Lo que nos ha pedido Benedetta concretamente es compartir con vosotros una metodología que se llama metodología de valor total para que, bueno, pues tras una breve introducción que os vamos a hacer sobre medición del impacto, os presentemos esta metodología en concreto, ¿no? Algo muy concreto que no es la metodología, de hecho se ha hablado también en la mesa anterior pues, de diferentes objetivos de medición y diferentes técnicas y esta es una de ellas. Espera, que son los minutos que nos han dicho que no nos asustáramos. Que se iba a perder la conexión y que no panicáramos. Y ahora vuelve. Ya vuelve. Sí, venga, le doy al botón. Bueno, ahí. Genial. Venga, pues tras una breve introducción, bueno, para presentarnos y que nos ubiquéis, ya nos vamos a meter en por qué es importante medir el impacto del voluntariado corporativo y luego ya a continuación contaros más concretamente esta metodología que, bueno, la hemos aplicado en el marco de Voluntari a Fundación Telefónica, Endesa, la Caixa y ahora con Fundación Prosegur, ¿vale? Para que lo conozcáis un ejemplo práctico. Los objetivos es comprender la importancia de medir. Yo creo que aquí todos comprendemos la importancia de medir, ¿no? Y demostrar el impacto de voluntariado corporativo y cómo esto se puede medir tanto para la empresa como para la sociedad en general, ¿no? Vamos a hablar de conceptos de la medición, de metodologías, de qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de medir el voluntario corporativo y de indicadores, ¿no? Y por último, pues que conozcáis las tripas de esta metodología que se llama valor total, que está muy enfocada a la empresa, ¿vale? Ahora os explicaremos más en concreto, pero es como una forma de demostrar y de ayudar a los gestores de voluntariado corporativo de las empresas o las fundaciones empresariales la importancia y la relevancia que tienen los programas de voluntariado corporativo, ¿no? Entonces, es una metodología en concreto que puede ser complementaria con muchas otras y esta tiene ese carácter, ¿no? Como bien sabéis, lo que no se puede medir no se puede gestionar, ¿no? Y si el voluntario corporativo es algo importante y que queremos demostrar las contribuciones y el impacto, tanto internamente como externamente, se tiene que medir, ¿no? Y también es importante pues, para gestionarlo, ¿no? Y para, bueno, pues si hemos tenido un impacto X, ver qué iniciativas o acciones hay que complementar para mejorar y tener mayor impacto en las personas por las que estamos haciendo el voluntariado corporativo.
Muy brevemente, venimos de Fundación Codespa. Para aquellos que no nos conozcáis, somos una ONG de cooperación al desarrollo. Estamos enfocados en desarrollo económico. Llevamos 40 años de experiencia y desde siempre hemos trabajado de la mano del sector privado. En 2001, hace ya 25 años, creamos nuestro programa de voluntariado corporativo que se llamaba Profesionales para el Desarrollo. Era aprovechar las competencias técnicas de las empresas y de los empleados pues, en nuestros proyectos de desarrollo, ¿no? Y ahí tenemos el caso como la gente de Carrefour, por ejemplo, a través del voluntariado corporativo, pues ayudó a una cooperativa de Ecuador a mejorar temas de packaging, etcétera, etcétera. Y a la vuelta, ese germen del voluntariado corporativo hizo que se abriera un lineal de productos de esa cooperativa en los supermercados, ¿no? O sea, que hemos visto desde hace ya muchos años el impacto que tienen estos programas de voluntariado corporativo. Luego tenemos un proyecto con empresas y fundaciones empresariales en cómo promover un crecimiento inclusivo, o sea, cómo las empresas pueden generar crecimiento y que esos beneficios no se distribuyan solo al accionista, sino a todos sus grupos de interés, ¿no? Pues a sus clientes, a través de productos y servicios más inclusivos, con empleados. Ahí trabajamos el tema de la contratación inclusiva de colectivos que están en riesgo de vulnerabilidad, bueno, y en toda su cadena de valor. Y ahí tenemos otra herramienta que se llama Prosper for All, que mide el impacto de la empresa, el impacto social de los negocios de las empresas. Bueno, esto lo podéis tener, es una herramienta que hicimos con Boston Consulting Group y con el IS y se divide en el impacto en empleados a nivel interno, en impacto en proveedores, clientes y consumidores, además de productos y servicios inclusivos. Pues medimos cómo las empresas hacen esfuerzos también para meter criterios sociales en las compras, temas de derechos humanos a lo largo de la cadena de valor, bueno, diferentes temas de impacto social. Y luego el impacto de la empresa en las comunidades donde opera y en la sociedad en general, ¿vale? Y aportamos a la empresa diferentes KPIs de crecimiento inclusivo, KPIs de impacto social por grupo de interés y buenas prácticas y recomendaciones para aquellos puntos donde la empresa haya sacado peores resultados. Eso es otra herramienta. Y sin más, nos metemos en el tema del voluntariado corporativo, ¿vale? Y cómo podemos medir el impacto en diferentes ámbitos que, como sabéis, los programas de voluntariado corporativo tienen, ¿no? Eso es. Genial, súper. Antes de meternos a la metodología de valor total, que va a ser el core de la sesión, no queríamos dejar de pasar por algunos de los conceptos claves respecto a la medición del voluntariado corporativo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que los programas impactan en muchas áreas del negocio, en el empleado, en la empresa, en la sociedad. Entonces, hay que ser conscientes de que se pueden medir muchísimas cosas y que tendremos que ver qué nos interesa más como empresa o como asociación para saber dónde tenemos que poner el foco, porque al final estos son recursos, son esfuerzos y tenemos que saber muy bien qué tipo de información queremos levantar con la medición. Por ejemplo, respecto a medir elementos que impactan en la empresa, pues la imagen y la reputación, lo que se comentaba en la sesión anterior, cómo mejora el orgullo de pertenencia, la atracción y retención del talento, cómo gracias a realizar actividades de voluntariado corporativo me hago más atractivo, ¿no? De cara a atraer a ese talento, cómo se comporta el absentismo cuando las personas están contentas e involucradas en programas de voluntariado corporativo. Seguramente el absentismo laboral pues tenga sus efectos. También en el clima laboral, cómo dentro de la empresa también las personas se conocen más y han hecho voluntariado y pueden pues, mejorar ese clima y mejorar un poco directamente en elementos que afectan a las variables del negocio, como la productividad, como también por hacer voluntariado tengo más capacidades de comunicar, de liderazgo, he salido de mi zona de confort, entonces he desarrollado cosas que afectan no solamente al empleado, sí, con esa mejora de competencias y ese compromiso, sino también en la productividad, ¿no? Y cuando también aparecen esas oportunidades de negocio, gracias a que he estado en contacto con una realidad social y he visto que quizá mi empresa puede hacer algo por ese colectivo, con el ejemplo que comentaba antes Mónica, que ya pasó con los voluntarios de Carrefour, que pudieron ver que aquí había una demanda
de personas migrantes en los lineales de los supermercados que no estaban encontrando, y eso al final pues dio pie a que se desarrollara una línea de negocio. O sea que el voluntariado corporativo podemos ver que puede impactar y puede dar oportunidades en muchos de los ámbitos. Tenemos que ser conscientes de ello en función del programa de voluntariado que hayamos realizado y poder identificar dónde vamos a querer poner el foco en la medición. No lo he dicho, pero es obvio todo el impacto que se tiene en la sociedad, en los beneficiarios, los cambios, las transformaciones que buscamos. Todo eso es como un tema transversal en todos los puntos, en todas las actividades que realizamos con nuestros programas de voluntariado corporativo. También queríamos mencionar la importancia de clasificar correctamente los KPIs que van a ayudarnos a medir el impacto del programa de voluntariado corporativo. Ahí podemos tener KPIs que sean de efectos, que es un poco lo que entrego, son los más inmediatos, por así decirlo. Si voy a hacer un curso, por ejemplo, para formar a jóvenes y que mejoren su empleabilidad, pues cuántos jóvenes se han apuntado, cuántos voluntarios he tenido participando. Son como las cosas más inmediatas que ya nos dan pistas de que esto está funcionando y está teniendo un atractivo, pero no necesariamente están implicando un cambio. Los KPIs que ayudan a ver cambios son los de resultados y de impacto. Los resultados es aquello que yo he intentado conseguir, el resultado que persigo con ese programa de voluntariado, y está más vinculado lo vemos en el corto plazo, ¿no? Cuántas personas, quizá después de pasar por nuestro curso de formación a jóvenes, han encontrado unas prácticas en una empresa. Y como resultados y KPIs de impacto, ya tenemos esos KPIs que nos ayudan a ver el impacto que hemos tenido y la transformación en el medio y largo plazo. Si esos jóvenes, cuando los analicemos dentro de 2 años, si siguen en ese puesto de trabajo, o sea, si ese curso que hemos implementado ha ayudado para que de verdad encuentren el trabajo, pero que también lo mantengan. Entonces es importante que sepamos que hay muchos tipos de KPIs y que los clasifiquemos correctamente. Ahora ya metiéndonos en el tema de la medición del impacto del voluntariado corporativo. Avanzar que no existe una herramienta consolidada, no hay un acuerdo, no es que todas las empresas ya sepan que esto se mide así, de esta forma, o sea, no existe ese nivel de consenso a día de hoy. Sí que hay muchas herramientas muy buenas y muy potentes, hoy vamos a ver una de ellas, pero no es la oficial que todo el mundo tiene que aplicar per se. En lo que sí que existe consenso es que el voluntariado corporativo genera valor compartido, y esto es valor para la empresa, pero también valor para la sociedad. Y también existe consenso en los ejes en los que se crea ese impacto, que sería la empresa, en el empleado, en la sociedad. Y muchas voces, no le gustó, muchas voces también meten ahí a la organización, a la ONG con las que normalmente la empresa se alía para realizar este voluntariado corporativo, porque también se está impactando en ella. Comentar que, bueno, no quiero desanimar, no hay una herramienta oficial, no es que vayamos a daros el santo grial de cómo se mide, pero hay muchas aproximaciones y ya, por ejemplo, en 2022 Voluntare publicó esa guía de indicadores que sirven mucho para orientar, para canalizar, para saber qué tenemos que utilizar en esos ejercicios para medir el impacto del voluntariado corporativo. Y ahora, algunas claves que a nosotros nos han servido mucho, pero no son las únicas, que ahora también podéis aportarnos alguna. La importancia de acordar los KPIs y la metodología de medición mientras se está diseñando el programa. Esto no vale luego de, ay, se me ha olvidado ver cómo lo voy a medir, cuando ya me he hecho las actividades, ay, no he levantado esta información. O sea, es importantísimo acordarlo durante el diseño del proyecto de voluntariado. Y también es necesario establecer qué tipo de indicadores respecto a los efectos, a los resultados o de impacto voy a querer levantar y voy a tener que perseguir y poner ese foco. Y también encontrar ese balance entre el lenguaje de la organización y del tercer sector y respecto a la sociedad con el lenguaje y los KPIs que quiere levantar la empresa. Porque normalmente no existe demasiado consenso y la empresa le está poniendo la importancia a unas cosas, pero la ONG quiere levantar otro tipo de información, ¿no? Entonces, generar ya y discutir y acordar qué tipo de información y qué lenguaje y KPIs vamos a querer levantar.
También es importante que más que de atribución, hablemos de contribución. Normalmente con los programas de voluntariado corporativo abordamos problemas sociales muy complejos que normalmente hace falta pues más de un tiempo y más de un actor en que ese problema se solucione. Entonces no podemos decir yo he solucionado este problema, sino que he contribuido a mejorar y a paliar pues esta problemática social a la que he intentado pues poner mis recursos a su servicio, ¿no? También importante contar con que la medición es costosa a nivel horas, a nivel recursos. Hay que saber quién y cómo se va a realizar. O sea, tener un agreement previo, es decir, esto se va a financiar así, vamos a tener este recurso humano que sabe medir y va a levantar esta información para que luego podamos realizar ese ejercicio de medición. Entonces, esto es uno de los elementos que hay que tener claros previamente y hablarlo y discutirlo y tenerlo, digamos, claro previamente. Incidir mucho en la importancia no solo de los KPIs cuantitativos, sino también de los cualitativos. No dejemos de lado la importancia de un testimonio, la importancia de una narrativa. No es, respecto a lo que comentaba, no es la cantidad muchas veces, sino la profundidad de ese impacto, ¿no? Que quizá hemos atendido a 3 personas, pero es que se les ha acompañado muchísimo y se ha ayudado a que estas personas tengan una transformación real. Entonces, que no perdamos eso de vista, que juguemos siempre con los números, pero también con la narrativa que hay detrás de las historias. Y también contar con la posibilidad de certificar los resultados, ¿no? Por ejemplo, desde Volvie se certifican resultados que te ayudan. Estas, pues Codespa, Volvie, son organizaciones que tenemos una experiencia, como comentaba Mónica, nosotros hemos acompañado en la medición de muchas empresas y al final se conoce la metodología, se han visto otros casos y hay ayuda a la empresa o la organización que quiera medir, a certificar y a plantear procesos un poquito más rigurosos. De la narración de historia, a la vez que disminuye la importancia del hashtag de voluntarios. ¿Eso qué es? El número de voluntarios, o sea, no darlo todo a han participado tantos voluntarios, sino también tener en cuenta pues el cambio o el nivel de actividad que ha hecho ese voluntario, que quizá no es he acompañado un día, no quiero despreciar ningún tipo de actividad de voluntariado, pero no es lo mismo ir un día y limpiar un bosque que ayudar a una persona que se está formando en algo y tú eres experto en eso y acompañarla durante unos meses. O sea, que no perdamos esa narrativa y ese que el número no nos deje ver la profundidad del impacto que se ha hecho con la persona. Y aquí os queríamos preguntar si nos hemos dejado alguna clave, si vosotros implementáis algo, si os ha servido de ayuda que nos pueda servir a los demás. Pues nosotros, para el tema de que dices que no en la parte cualitativa no se pierda, al final lo que no son cuentas son cuentos, y hemos buscado una fórmula para equiparar en relación al número de participaciones. A una persona que va a acciones puntuales, cada vez que va se le cuenta una participación, pero a aquel voluntario que hace un programa como el que mencionáis, se le cuenta una vez, ¿no? Es una actividad, claro. Y hemos dicho, vale, pues vamos a hacer un ejercicio y hemos pensado, ¿y si contamos una participación cada sesión que tiene? Es una forma, o sea, nosotros teníamos que encontrar la manera de poner en valor, equiparar un poco. Más que nada porque se quedaba deslucido el propio esfuerzo que hace una persona con un compromiso de ese nivel. Sí. Cuando sacas un informe, dices, este voluntario ha participado en una actividad. Y entonces hemos estado dando vueltas y dando vueltas hasta que lo pusimos. Oye, pues vamos a pensar, vamos a numerar las sesiones, vamos a sumar todas las horas de esas sesiones y que para que no pierda valor se ponga en los mismos términos en el que va todas las semanas a un comedor social. Sin despreciar ninguna acción, pero hemos encontrado esa forma. No sé si a alguien le puede servir, porque es poner en valor al esfuerzo que hace ese voluntario. Entonces, a lo mejor, en vez de una participación, le está contando 15. ¿Por qué? Porque ha ido a 15 sesiones. Y también la historia que hay detrás y el cambio, también, pero al final número y claro, los informes van con quieren lo que quieren.
Y la parte esa cualitativa, estamos trabajando en buscar manera de tabular en cifras esa parte emocional. Porcentaje de voluntarios que se sienten satisfechos por participar, porcentaje de voluntarios que sienten que han contribuido a mejorar o que sienten que ayudan a una entidad social a que pueda seguir desarrollando su labor. Es una forma de ponerle número al relato, que es que al final las grandes corporaciones nos piden números, no quieren leer historias memorables. O sea, tenemos que ser conscientes del tipo de información que nos piden. Siempre tenemos un apartado para el testimonio, siempre. Pero tienes que saber vender eso en cifras, si no, no cala arriba. Ese es el tema. Tenemos que saber dirigirnos a nuestros voluntarios y a nuestros mayores, porque sin el apoyo de nuestros mayores no vamos a poder hacer nada. Genial. Sí, muchas gracias. Yo creo que la metodología que justo hoy presentamos va en esa necesidad, como de ayudar a los responsables del voluntariado corporativo a venderlo internamente, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que veíamos aquí también por parte de, bueno, en nuestro caso venimos de organizaciones sociales y entiendo que muchas de aquí también lo veis, o sea, más allá de los números y de reportar internamente, hay que medir el impacto, ¿no?, en la población beneficiaria, ¿no? Un poco lo que comentábamos en la sesión anterior, que el voluntariado corporativo pues no solo se hace para la empresa, sino que el objetivo es buscar esa transformación en personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, efectivamente, vosotros gestores de voluntariado corporativo tenéis que jugar con ambos, ¿no?, ambos temas, asegurar que está teniendo un buen impacto y luego para vendérselos internamente al comité de dirección, pues ya sabéis por dónde tenéis que ir, ¿no? Pero hay que balancear en la medición de impacto esas dos cosas, ¿no? Lo cualitativo con lo cuantitativo y los números con, vale, pero qué transformación estamos. Y eso os ayuda a diseñar vuestro programa y todos son válidos. A lo mejor uno quiere maximizar el número de voluntarios y tener una campaña de un día con 1 millón de personas movilizadas y otro dice, bueno, pues yo voy a tener un programa voluntariado más reducido, con menos de 100, pero que se va a mantener apoyar a esta ONG o a este colectivo en 3 años. Claro, los dos son válidos, ¿no? Pero hay que balancear un poco la medición en ambos aspectos. O sea, yo creo que el tema de la medición de impacto a la sociedad igual hemos sido muy rigurosos, muy escrupulosos y nos hemos preguntado. Yo puedo preguntarle al beneficiario, porque al final para medir impacto tienes que preguntarle al beneficiario dentro de 2 años. ¿Yo qué posibilidades reales tengo? Ya. Entonces, no quiero hacerme trampas al solitario, preferimos tener unas cifras menos. Sí, o a lo mejor en el futuro, como comentábamos en la sesión anterior, cada programa de voluntariado corporativo está en un momento. Hay gente que lo está diseñando ahora y lo que quiere es aumentar participaciones y número de voluntarios, pero a lo mejor otros programas de voluntariado corporativo que ya han tenido una fase de maduración dicen, bueno, pues yo realmente voy a destinar un porcentaje de mi presupuesto a hacer una medición de impacto con una consultora especializada en medición que vaya a estas personas a ver qué cambios reales, ¿no? Bueno, pues es una opción que se puede plantear en algún momento, ¿no? Sí, siempre medimos, parece que impacto siempre es positivo, pero ¿qué indicadores hay de impacto negativo? Por ejemplo, los voluntariados de paracaidistas, ¿qué efecto produce en los beneficiarios? Las expectativas que después ya no hay acompañamiento o el de mayor, ¿no?, de mayor foco, ¿no? Y otra, por ejemplo, el greenwashing, ¿no? ¿Qué impacto tiene de CO2 en la movilización de voluntariado? Y eso no se dice nunca, ¿no? O sea, ¿qué otros indicadores que podemos hacer el greenwashing también, ¿no? Pero que en temas de sostenibilidad también medioambiental impacta y qué impactos negativos que a lo mejor hay que reflejar también en la memoria, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, el impacto puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, se pueden tener en cuenta esos indicadores, como dices, de greenwashing. A ver, lo importante de la medición es, como decía antes, gestionar. Bueno, primero aprender. Mides algo y aprendes si esos resultados que te habías propuesto se han conseguido o no y en qué medida se han conseguido. Entonces, yo el impacto negativo, en primer lugar, digo, bueno, pues he ayudado a estos jóvenes a tener mayores condiciones de empleabilidad porque he estado haciéndoles sesiones de cómo presentarse a una entrevista, de cómo mejorar su currículum, etcétera, ¿no?
Entonces, a lo mejor puedo deducir que mi voluntariado corporativo ha sido exitoso y se han conseguido esos resultados, pero es que a lo mejor de esa muestra de jóvenes apoyadas intentas medir cuántos han conseguido un empleo que tú te crees que va a ser el 75% y a lo mejor tienes un 5%. Entonces, ya haciendo esa medición, dices, lo que yo daba por hecho, el resultado que se iba a lograr no está funcionando. Entonces, ahí, la medición te permite, en primer lugar, conocer. Y a lo mejor impactos positivos que tú dabas por hecho no han sido tan positivos, ¿no? Entonces, bueno, pues te permite conocer, gestionar y, como tú dices, también a lo mejor hay que tener en cuenta otros indicadores de a lo mejor impacto negativo en el medio ambiente que no estamos midiendo y a lo mejor también sería interesante medir. Parece muy bien también esa visión. ¿Alguno más quiere compartir claves, retos en los que estamos? Bueno, si no, a lo largo de la sesión podéis interrumpir también, ¿vale? ¿Quiénes habéis hecho medición de voluntario corporativo? ¿Medición de impacto? No, mediciones de cualquier programa. Tiene que ser de impacto al fondo. Todos los necesitamos. Estamos comentando que medición de resultados, sí, ¿no? Pero vale. Bueno, hay gente que se queda en medición de efectos, ¿no? De número de horas, número de voluntarios, ¿no? O sea, hay que ir un poquito también más a qué resultados, ¿no? Y resultados es preguntar también a la gente que ha recibido ese voluntario corporativo, qué impacto ha tenido en sus vidas, ¿no? Venga, así. Sí. Estamos nuevos, nos hemos comenzado con los voluntariados corporativos y entre esto también para entender un poco qué buscan las empresas en las actividades de cómo medir. Nosotros medimos el impacto bien mediante números, pero por ejemplo el año pasado empezamos un programa de emprendimiento dirigido a emprendedores rurales, personas rurales, éramos nuevos, era piloto, y bueno, se le hizo una medición para ver si el programa calaba entre las beneficiarias, porque los tenemos voluntarios, pero son mentores. Son personas expertas que ayudan a escalar y mejorar ese negocio, ¿no? Entonces, fue interesante porque una de las mediciones cuantitativas que nos dieron era que le hacíamos una pregunta de cómo se había sentido mediante todo el programa, todo esto. Y la mayoría contestó, y nos dio un valor, el número de porcentaje, es que se sentían acompañadas, no importara que le diéramos dinero, sino que la acompañáramos a lo largo de todo un año. Entonces, es una medición que nos dio mucho, o sea, me da mucha reflexión de decir, oye, te puedo compartir a ti como empresa, decirte, mira, que apoyo, el acompañamiento, el sentirse atendida, escuchada y todo este tipo de cosas. Entonces, estoy tomando como reflexión al revés, ¿no? Como entidad, cómo participar. Te ayuda a poner KPIs también. O sea, es algo que a partir de ahora tienes que ver ese acompañamiento si está sigue funcionando. Tienes que saber convertir en números. Exacto. Es que al final, de verdad, cuando estamos en el entorno corporativo, se reduce, o sea, se resume todo en cifras. Entonces, siempre tienes que darle una vuelta a tu cabeza y decir, ¿cómo convierto esto en una cifra que yo pueda ver porcentaje? Eso es. De satisfacción de las mujeres que han recibido acompañamiento. Claro. O sea, lo convertí, pero sin saberlo. Pues ese es el ejercicio a partir de ahora. O sea, desde que veía una historia en un relato, hice un análisis y decía, bueno, porque la palabra decía acompañamiento. O sea, era la palabra clave. Y me dio algo así como el 85% de satisfacción de las beneficiarias que se sentían acompañadas. Decían, no importa, no me des dinero, pero acompáñame en este proceso, ¿sabes? Entonces, has podido poner número. Exactamente, pero es una cifra que dice que no necesariamente tengo que financiar a todas las beneficiarias, pero que tengo más voluntarios mentores para acompañar a estas mujeres, porque esa es otra cifra que manejamos negativa, todas aquellas que se quedan fuera del programa, que no fueron seleccionadas. Entonces, eso es una cifra negativa, donde dice, oye, no quedé seleccionada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos una fundación pequeña y atendemos un número pequeño de personas, entonces de mujeres beneficiarias. Entonces, me encantaría atender más, pero no tengo más voluntarios. Entonces, yo diría, puedo ayudar una parte financiándola, mentorizándola, y puedo ayudar a otra parte solo acompañándola, porque las cifras me acompañan y me dicen que ellas quieren ese acompañamiento. Entonces, es una manera de medir y de vender también y buscar el voluntariado corporativo. Eso te va a ayudar mucho porque hay empresas que no tienen un presupuesto
y eres capaz de ofrecerle, o sea, tienes que saber identificar las empresas que tienen una capacidad adquisitiva, que tienen un presupuesto para ello, el modelo financiación, claro, que no hay manera, el otro modelo, claro. Pero igual, dices, oye, pues el 20% de nuestras personas, de nuestras beneficiarias no están interesadas en la financiación. Ya estás con una cifra que le interesa a la empresa. Tenemos que atender todos los frentes, por supuesto, claro. Pues yo creo que os va a gustar mucho esta metodología de valor total, porque va de eso, va de poner cifras, porcentajes y números al valor que está generando el voluntariado corporativo. Entonces, nada, ya nos metemos de lleno. La metodología de valor total fue desarrollada por Jorge Meyer y se basa en el modelo Haldane, que es un economista que estuvo en el Banco de Inglaterra, todo esto viene de Reino Unido, y él estaba viendo que se estaba generando mucho valor con el voluntariado corporativo, pero eran valores que el PIB no contemplaba. Entonces empezó a avanzar en este tipo de metodologías para poner ese valor, ¿no? Darle ese valor al voluntariado corporativo. Y también la metodología de valor total se basa en modelos de medición que ha propuesto la Organización Internacional del Trabajo. Entonces tiene ahí está basado en una literatura bastante potente. Es específico para programas de voluntariado corporativo. Es bastante amplio, o sea, aborda muchos, ahora lo vais a ver, se llama valor total porque aúna varios tipos de valores y responde a esa pregunta, ¿no? ¿Qué valor genera el voluntariado corporativo? Lo podéis ver en más detalle si queréis profundizar respecto a lo que os contemos hoy en ese informe. ¿Está en la Voluteca? Sí. Ahí está. Entonces, esto es un poco lo que os comentaba, ¿no? La metodología de valor total se llama así porque es el conjunto de varios tipos de valores que se están generando con los programas de voluntariado corporativo. Por un lado está el valor que se crea para la sociedad del programa o de las iniciativas que se realizan. Por otro está el valor privado, que ahí distinguimos en el valor que se crea para la empresa y para el empleado. Después está el valor económico, que es poner en valor monetario los productos y servicios que se han generado, y también se tiene en cuenta la inversión, ¿no? La inversión en voluntario, en horas, en todos los recursos, también a nivel monetario, que se están poniendo en la iniciativa de voluntariado corporativo. Esto es un poco las fases, os diría, yo lo acabo de vivir con el ejercicio de medición que hemos hecho a una empresa. Como mejor se entiende es haciéndolo, es más frustrante, pero es de verdad la forma más fácil de entender todas estas fases que vamos a comentar. En primer lugar estaría este entendimiento de la teoría del cambio. Como teoría del cambio estamos diciendo qué cambios queremos generar por la realización de nuestro programa de voluntariado corporativo, ¿no? Tienes que entender tu programa, tu propuesta, tienes que saber muy bien qué estás persiguiendo porque eso te da luces de qué tienes que medir para ver ese cambio, ¿no? Entonces ahí está ese análisis del programa y construcción de la teoría del cambio, ver qué datos vas a tener que ir persiguiendo, generar ese glosario común que comentábamos al principio y acompañar y formarte sobre el proceso de medición para que sepas aplicar las fórmulas donde hay que aplicarlas, ¿no? Después estaría la fase de toma de datos, que es completar el Excel, tener y levantar todos los números que son de interés para conocer el valor que estamos generando con nuestro programa de voluntariado corporativo y realizar los cálculos de las distintas dimensiones y de los distintos valores que os adelantaba antes y que luego vamos a profundizar en ellos. Como tercer paso tenemos el análisis de los datos, el obtener los resultados, el entender por qué aquí me sale este porcentaje y aquí este otro, o sea, el tener, bueno, pues el pulso de qué me ha salido después de haber realizado esa medición. Y como última fase estaría pues la sesión de retroalimentación, el realizar esa hoja de ruta, el ya he visto y he medido, ahora puedo gestionarlo, ya he visto en qué estoy fallando, qué tipo de información no tengo y tengo que empezar a levantar de cara a futuro. Es un poco el cómo continúo a partir de ahora después de haber hecho ese ejercicio de medición. Y esto es un poco lo que
creo que hace que se entienda muy bien la metodología de valor total, que no es solamente poner en valor económico, que es lo que otras metodologías que proponía la OIT planteaba, sino también poner en valor pues, todo ese desarrollo de capacidades que tiene el voluntario, todo el valor que se le genera a la empresa, lo que le estamos generando a la sociedad y a la comunidad por haber realizado ese programa de voluntariado corporativo. O sea, hay mucho más allá, el valor económico es solamente la punta del iceberg, pero el valor total va mucho más allá, es mucho más amplio. Entonces, esta metodología de valor total consideramos que genera mucho valor añadido porque te contribuye y te ayuda a darte las herramientas para posicionar el valor de los programas de voluntariado corporativo. También que es un modelo flexible que se adapta a muchos de los tipos de programas que existan. Hay tantos programas como causas, como empresas, como organizaciones. Entonces es un programa muy flexible que consigue abordar prácticamente todos los programas de voluntariado corporativo que le queramos introducir, por así decirlo. También que es un modelo bastante conservador, que los datos que salgan no es un triple ni nada por el estilo, sino que los datos que nos salgan es conservador, es riguroso y plantea cosas con bastante sentido. También ayuda mucho a definir esa estrategia de voluntariado corporativo dentro de las organizaciones. Los resultados que se obtengan ayudan mucho a saber qué hay que gestionar y qué tienes que plantearte de cara al futuro, obtener pues igual mejores resultados o mayores niveles de valor. Es muy fácil de comunicar, que eso lo comentábamos, era uno de los principales retos. Te permite ponerle números a cosas complejas, a este tema del valor, pues a veces se queda un poco elevado y consigue aterrizarlo, entonces consigue comunicarlo tanto a nivel interno y hacia arriba como también a nivel externo. Por comentar algunas limitaciones, porque tampoco es perfecto, se da la superposición de algunas dimensiones. Por ejemplo, el desarrollo de competencias, que es algo que la metodología recoge, es difícil tejer la línea entre si genera más valor para el empleado o para la empresa, porque al final el empleado está poniendo sus capacidades al servicio de la empresa mientras trabaje ahí, pero luego se las lleva. Es un poco difusa la línea. También hay que mencionar que recurre a proxies y multiplicadores que ya están disponibles en la literatura, o sea, ya se han hecho análisis y estudios sobre la medición del voluntariado y el valor que aporta, entonces recurre a este tipo de números para dar pues, una medición más, como con más seguridad, que los resultados sean más seguros. Y por último, que tiene todavía potencial de desarrollo. O sea, hay cosas que a día de hoy no está contemplando, pero que también serían interesantes de que se sigan analizando y desarrollando para incluirlo en esta metodología, ¿no? Como por ejemplo, pues, la mejora de la empleabilidad, el aumento de la productividad, la atracción de personal. Estos son cosas que a día de hoy todavía la metodología no las está contemplando, pero que es una posibilidad de mejora y de avance cuando bueno, pues se siga aplicando, se siga utilizando, se conozca y se consiga ahondar en ella. Si quieres. Sí, o sea, por complementar, Carmen lo ha explicado muy bien. O sea, es una metodología, no es la metodología y sirve principalmente para responder a lo que decía nuestra compañera, ¿no? De cómo traduzco esto en cifras y en euros para posicionar el voluntariado corporativo internamente y que, bueno, pues darle el valor que sabemos que tiene en la alta dirección. Pero no es la metodología, como decía Carmen, para la parte del impacto social se utiliza un proxy, ¿no? Como un multiplicador. No está focalizado a medir el impacto que ha tenido en los beneficiarios finales, ¿vale? Entonces, lo positivo de esta metodología es que está basado en estudios científicos como el modelo Hadlan, OIT y otros modelos que os vamos a explicar de bienestar mejorado. También viene
de Reino Unido, entonces, bueno, pues le da rigor a la metodología, ¿no? Y en el momento también que otras empresas o que más empresas han pasado por esta misma metodología, se pueden hacer comparaciones interesantes, ¿no? Que aportan valor. Como decía antes, es 100% cuantitativo y nosotros vemos que esto hay que complementarlo con medición cualitativa, ¿vale? O sea que es una metodología que tiene estas limitaciones que os queremos enseñar. En Codespa, por ejemplo, aplicamos otra que está también enfocada a cuestionarios de todos los grupos de interés que han participado en el voluntariado corporativo, ¿no? Pues para recoger también feedback. Pero bueno, hay que complementarlas siempre con otras herramientas. Levantar el 360 la información. Entonces aquí, ¿quieres ver? Aquí empezamos a desgranar en qué consiste esta metodología, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que levantar todo lo que es la inversión financiera y no financiera de los programas de voluntariado corporativo, ¿vale? Y esto es hacer un análisis de Sherlock Holmes de investigación de qué gastos o qué inversión tiene la empresa en programas de voluntariado corporativo, que si se acabaran estos programas no hubiera estos costes, ¿no? Entonces, aquí, por una parte, es la inversión financiera, o sea, donaciones a ONGs, etcétera, etcétera. Y luego también se calcula la inversión no financiera, o sea, donaciones en especie se cuantifican y también es el valor de las horas de trabajo de, bueno, pues de todas las personas también que han gestionado los programas de voluntariado corporativo. ¿Vale? Y también además de los gestores de los programas de voluntariado corporativo, se cuantifica las horas en horario laboral que ha puesto la empresa, ¿vale? De sus empleados, ¿vale? Entonces se recogen todas las horas en horario laboral que se ha invertido y luego, según los datos de las empresas, por eso decía Carmen que también es muy flexible, se calcula por el sueldo promedio o de los voluntarios, o si la empresa tiene por categoría profesional, pues por categoría profesional, ¿vale? Entonces, todo es el esfuerzo de cuantificar qué inversión está poniendo la empresa en programas de voluntariado corporativo. El valor económico, esto es el valor que el voluntariado corporativo pone a la sociedad, o sea, el valor de los productos y servicios generados a través del voluntariado corporativo, ¿vale? Entonces, aquí se distingue entre el voluntariado por competencias y el voluntariado, o sea, el voluntariado cualificado y el voluntariado no cualificado, ¿vale? Entonces, para monetizar el voluntariado no cualificado, se utiliza el salario mínimo español, ¿vale? Pues horas de los voluntarios en una tarea que no es cualificada, ¿vale? Y para el voluntariado cualificado de competencias se utiliza lo mismo, los valores de la empresa que tiene por categorías de empleado o valores de mercado de esos productos y servicios que se han generado, ¿vale? Pues si imagínate, se ha construido un edificio o se ha pintado lo que sea, ¿qué valor de mercado tiene ese producto y servicio pues que la ONG se ha ahorrado y que si no lo tendría que haber pagado, por así decirlo? Entonces se diferencia el valor de los productos y servicios que han aportado los voluntarios de una empresa, ¿vale? Eso es el valor económico que se ha aportado a la sociedad. Y luego el valor privado, aquí tenemos como la diferenciación, que no se puede diferenciar tanto qué es bienestar para el empleado o qué es engagement, ¿no? Y desarrollar habilidades, pues porque tiene también, pues que un empleado haya desarrollado sus habilidades también tiene un impacto para la empresa, ¿no? Entonces, está distribuido así según esta metodología, pero sabemos que no se distribuye así en estas casillas, ¿no? Pero sí que se mide el bienestar y la satisfacción para los empleados, el desarrollo de competencias, temas de reputación y de credibilidad que les aporta a las empresas, o sea, la mejora de imagen, por así decirlo, impacto en prensa y luego, a través de un estudio de voluntarios, el engagement, ¿vale? Entonces, para calcular cada uno de esos criterios está, en primer lugar, bienestar de los empleados.
¿vale? Entonces, como decía al principio, una de las partes positivas de esta metodología es que se basa en investigaciones rigurosas. Y esta es una metodología que se llama ACE Wellbeing, que también se ha desarrollado en Reino Unido, y una de las cosas que miden, porque es una metodología más compleja, es el efecto del voluntariado en las personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues son muchísimas encuestas que hacen a gente en Reino Unido, y básicamente, para que lo entendáis, es en qué consiste el valor, o sea, cuánto dinero las personas estarían dispuestas a pagar por tener bueno, pues esa experiencia de voluntariado corporativo, ¿no? Bueno, uno de los criterios que miden es esto, lo tienen distribuido también por edad de las personas que entrevistan, pero bueno, tienen un factor, han desarrollado, que se llama el factor de cálculo de bienestar, que también, si queréis ampliar en esta metodología, tenéis ahí todo el análisis que se desarrolla, ¿no? Que desarrolla. Entonces, bueno, pues han llegado a este factor de cálculo que lo que se puede hacer es multiplicar por el número de voluntarios y la paridad del poder adquisitivo, y llegas a una cifra, ¿no? De los voluntarios corporativos, pues qué beneficio que a nivel de satisfacción genera en los empleados, ¿vale? Y luego está el desarrollo de competencias. Pues este también se divide entre tipos de voluntariados. En la primera sesión que se tiene con la empresa se conoce, como decía Carmen, la teoría del cambio y los tipos de voluntariados que hacen las empresas, y también se define con la empresa qué habilidades ellos, sobre todo pues desde recursos humanos o desde los gestores de los programas de voluntariado corporativo, qué habilidades querían desarrollar o creen que se ha desarrollado en estas personas, ¿no? Pues mucho, como decíamos al principio, en habilidades de comunicación, ¿no? Pues gente que se tiene que poner delante de alumnos para dar una sesión de X, o de liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues se cruzan también las horas de voluntariado en el coste-valor del desarrollo de esas habilidades, ¿no? Y también se hace ese cruce para llegar a este valor de cómo ha contribuido el voluntariado corporativo en el desarrollo de competencias de los empleados. Y luego, de reputación y credibilidad, pues se analizan también las apariciones en prensa de los programas de voluntariado corporativo, que se cuantifican también en, bueno, pues ya sabéis, en euros, ¿no? Y en visiones de impacto. Y valor social, esto es un poco lo más débil, por así decirlo, porque se basa en un multiplicador, ¿no? Entonces, se calcula con la inversión en voluntariado, ¿vale? De trabajo y de costes que decíamos antes, y se multiplica por un multiplicador que puede ser un 2, puede ser un 4. Se busca en la literatura qué multiplicadores hay de proyectos sociales de voluntariado corporativo, o también puedes buscar multiplicadores por tipo de proyectos similares, porque ya hay estudios, por ejemplo, del impacto de voluntariado digital, y puedes utilizar ese multiplicador pues para ponerle una cifra a qué valor se ha conseguido a nivel de sociedad, ¿no? Valor para la sociedad. Entonces, bueno, pues aquí puede ser más o menos conservador y decir, bueno, pues un 2 y no a lo mejor un 10 o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la alimentación de cómo medir el valor social, ¿vale? Entonces, el resultado, siguiendo con los comentarios anteriores, es volcar todo este análisis y todo este cruce de variables y de euros en este resumen, ¿no? Pues por un voluntario, o sea, se puede hacer a nivel general o cerrarlo por voluntarios. Se ha generado un valor total de X, ¿vale? Que es la suma de todos los valores, que se distribuye de la siguiente manera, ¿no? Para la empresa, esto en desarrollo de competencias; para los empleados, esto a nivel de bienestar y satisfacción; un valor económico por los productos y servicios desarrollados de X, y un valor para la sociedad, ¿no? Entonces, cada hora de voluntario ha generado un valor total de X para todas las partes involucradas, voluntarios, empresa y sociedad en general.
el número de horas laborables que la empresa ha concedido por voluntario es esto y su inversión ha sido de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una aproximación de levantar toda la inversión que las empresas hacen en voluntariado corporativo y cruzarlo con cómo cuantificar ese tipo de retornos en diferentes niveles, ¿no? Entonces, es un poco esta metodología que bueno, es un acercamiento, ¿no? A cómo acercar esto en la alta dirección y decir, bueno, pues es que los programas ya no solo es por buenismo y porque tienen un impacto en la sociedad, sino que es que a nivel empresa nos está ayudando en estos 4 temas y de esta manera, ¿no? Y si esto se complementa con una medición de impacto en los beneficiarios, etcétera, pues puede ser una aproximación muy interesante para, bueno, pues para poner valor a los programas de voluntariado corporativo, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Y luego es interesante porque a medida que más empresas se sumen a esta medición, también puedes hacer análisis, ¿no? Porque por a lo mejor una empresa ha invertido X cantidades en voluntariado corporativo y el valor económico pues ha sido este, ¿no? También un poco lo que decíamos al principio, ¿no? A lo mejor empresas que invierten mucho dinero en hacer voluntariado no cualificado versus otras que invierten menos pero tienen un voluntariado más cualificado que está valorado mayor, ¿no? Entonces te permite también sacar ahí unos análisis y unas comparaciones de cómo enfocar mi voluntariado corporativo y qué retornos en función de ese diseño estoy teniendo. Y luego, como decíamos, que esto al final te da unos números y un argumentario que quizá puede ser muy útil para la alta dirección, para apostar en que se dé una continuidad, en ir con unos números y unas cifras, pero que no es el todo y que como personas responsables de medir también hay que hacer esas encuestas de satisfacción, hay que levantar esa narrativa para complementarlo a esto, porque esto por sí mismo es potente para lo que es y para lo que intentas conseguir, pero no es el todo del impacto que se ha generado con la medición. Entonces hay que siempre hay que combinarlo y complementarlo con otras cosas y que cuantas más empresas lo utilicen o hagan este tipo de acercamientos, más verídico, ¿no? Es la información porque permite esas comparaciones y permite ver, pues aquí he hecho estas actividades, le he metido tantos recursos y el nivel de capacitación de las personas involucradas era este, y en una actividad un poco distinta o que han hecho estos cambios, pues te permite ver si ha sido más o menos y hacer ajustes en tu metodología o en cómo estás planteando ese programa de voluntariado para intentar alcanzar números mayores, ¿no? Entonces, bueno, que parece un poco compleja, pero ya os digo que la forma más fácil de empezar a verla más claramente es levantar los números, volcarlo y empezar a hacer las cuentas y ves que sí es una muy buena aproximación y te da un argumentario bastante potente respecto a lo que se ha generado. Es un argumentario numérico. Así que nada, bueno, compartir qué os parece, limitaciones, retos. A ver, pocas. O sea, esto hicimos un ejercicio hace unos años con, bueno, a través de Voluntare, con Telefónica, con Endesa y con Fundación La Caixa. ¿Vale? Y luego, ahora lo estamos haciendo con Fundación Prostar, ¿vale? Entonces fue un ejercicio como más puntual que bueno, se quedó ahí. Yo siempre le digo a Benedetta y al equipo, digo, es importante darlo a conocer, que se conozca más, sabiendo bueno, pues los pros y las contras, pues para que más empresas, bueno, las empresas que quieran, se puedan también sumar a esta iniciativa, ¿no? Entonces no es algo que esté súper implantado, ha sido como experiencias más puntuales. Pero bueno, a medida que más empresas se suman, pues se pueden hacer más comparaciones también. Los resultados de Endesa y de Telefónica están en esa publicación, en el documento ¿vale? Por si los queréis echar un ojo. Tenemos que dejar aquí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no hay...